Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí, Antonio, ¿podrías repetir tu comentario para aperturar el texto, porfa? Claro, de la primera parte del texto que empezamos, que asignamos para esta sesión, me fue más comprensible para mí a partir de la introducción, ¿no? Como tal, todo lo anterior, al ver muchos nombres, para mí fue un contexto muy particular y unas referencias muy puntuales, no sé si quizás no todas las alcancé a aprender. Quisiera saber si en rasgos generales, si concluyeron en algo en la sesión pasada respecto a esto anterior a la introducción. Vale, vale. Pues si quieren, contesto yo primero ya si ustedes tienen algo que decir, se agregan. Pues creo que yo podría concluir como tal, pues no concluimos nada en sí, ¿no? Más bien estuvimos intercambiando pues, justamente varias lecturas de lo que venía diciendo esa primera parte, ¿no? Que yo lo pensaría justo como pues el centramiento de la crítica, ¿no? Que hace Lacan constantemente al estado de su actualidad del psicoanálisis, ¿no? En este aspecto, pues critica muchas cosas. Primero que nada, el contexto en donde se da esta cuestión, ¿no? En el que él era rechazado y que de hecho fue callado en algún punto, ¿no? Pero pues a partir de esto, pues justo retoma más fuerza, es lo que yo les decía a ellos. Aquí se ve justo como una clínica crítica, diría yo, porque justo es a partir de ello que pues va dando como estos avances incluso en sus propios trabajos, ¿no? Que es algo que no deja de pasar. Justo estaba leyendo un trabajo que presentó en el Congreso de Psiquiatría y pues también mete otra vez esta cuestión. Y digo, todos estos textos son como del tiempo, ¿no? Del 50, del 51, del 53. Entonces, ahí pues tiene varias reflexiones en función de que la práctica psicoanalítica pues se queda atascada, pues justo creo yo, en la repetición de la experiencia, pues como mera experiencia, ¿no? Y se deja de lado justamente esta dimensión simbólica y del lenguaje, y que a partir de, pues, de estos comentarios que va introduciendo en la primera parte, en el prefacio, pues podemos encontrar pues justo ese señalamiento de que es necesario volver a traer la palabra, ¿no? Y volver a centrar el psicoanálisis en un punto, ¿no? Pero pues creo que esto, por una parte, pues justo más que nada contexto, como decías, ¿no? Y como Alan decía al inicio de la sesión en la que hablamos de esto, pues es más que nada pues un contexto, ¿no? Incluso el lugar en el que llega a hablar, el uso de la palabra bágido, ¿no? Los balbuceos de la palabra, de la primera palabra, todo esto justo pues como pues un constante bombardeo de la referencia hacia el lenguaje, ¿no? Y pues su ausencia en algunos de los desarrollos actuales y principales en la comunidad psicoanalítica de ese entonces, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que yo podría, pues a grandes, muy grandes rasgos, decir de esa primera parte, ¿no? No sé si Alan o Abraham tengan otra cosa que decir. El Abraham decía que le dio hueva a esa parte. Sí, justo, yo creo que esta parte del prefacio es como, digamos, una introducción, otro tipo de introducción como para eh, ver de qué va esto que propone Lacan, ¿no? Y justo ayer estaba viendo el video de La carta robada del Alfredo Eldenstein, y ya ven en el prefacio eh, que habla de la neurobiología. El Lacan justo lo saca de su amigo, el Sasha Natch. Creo que eran amigos y después se dejaron de hablar. Por ahí hay un escrito en el que eh, al principio lo menciona y ya en las nuevas ediciones lo manda a quitar. Creo que se pelearon, no sé. Pero justo ese prefacio lo saca de Sasha Natch. La verdad no encontré el prefacio, ¿no? Pero dice, eh, es un prefacio de introducción biológica al estudio de la neurología y la psicopatología, ¿no? Eh,
y justo Nach le dice a Lacan, esta la encontré, o sea, para más o menos el contexto, porque sí me hacía ruido como este prefacio que estaba ahí. Yo digo que es como una crítica, Lacan lo pone como una crítica al Sacha Nach, ¿no? En una carta el Sacha Nach le dice a Lacan, si hubiera de fundarse una facultad psicoanalítica, idea que suena a fantasía, habría de estudiarse en ella mucha parte de lo que se enseña en la facultad de medicina, además de la psicología de lo inconsciente, que siempre constituirá la disciplina principal, una introducción a la biología, el más amplio estudio posible de la ciencia de la vida sexual y un conocimiento de los cuadros patológicos de la psiquiatría. Por otro lado, la enseñanza psicoanalítica comprendería también asignaturas ajenas al médico y con los que no suele tropezar en su actividad profesional. Bueno, este es del Freud, ¿no? Pero aquí me causa... bueno, se supone que Nach retoma como esta cita, ya leyéndolo bien, retoma como esta cita de Freud, o sea, como eso que indica para estudiarlo, pero no encuentro la cita tal cual, o sea, eso es lo que me causa, quiero ver la cita tal cual, porque no sé si sea, no sé si eh, termine a la que la observación nos obliga a añadir el epíteto humana en lo que nos concierne, ¿no? O sea, no sé si diga eso o eso es de Lacan, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una crítica a eso de eh, la biología, ¿no? O la neurobiología, ¿no? Esa biologización que hace Lacan, ¿no? Y que critica. Pero sí, justo yo considero como este prefacio como una crítica incluso a la enseñanza de los analistas, ¿no? A la enseñanza de los analistas ortodoxos. Eh, bueno, no sé si llamarlos ortodoxos, pero sí a la de esa época, ¿no? Una cita que quiero comentar, un parrafito, eh, dicen en la 234, dice, sin duda esta, la última en nacimiento, nos parece inspirarse en el respeto debido a los que han sufrido en efecto lo que llamaremos, moderando nuestro pensamiento, una presión en la enseñanza que los ha sometido a una dura prueba. Pero puede uno preguntarse también, escuchando su trémolo en la boca de los maestros, si los límites del infantilismo no habrían sido sin previo aviso retrotraídos hasta la tontería, ¿no? Igual me parece que puede ser también una crítica a esta parte de que los analistas eh, pensaban como mucho en el desarrollo psicosexual, ¿no? Puede, 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 puede caer ahí, ¿no? Y otra que viene un poquito más arriba. Pues nadie es menos exigente que un psicoanalista sobre lo que puede dar su estatuto a una acción que no está lejos de considerar él mismo como mágica, a falta de saber dónde situarla en una concepción de su campo que no se le ocurre hacer concordar con su práctica, ¿no? Decía Alfredo Eldenstein, ¿no? Que cuando le preguntas a un psicoanalista qué es el psicoanálisis, te dicen, es una práctica, ¿no? Y justo aquí, ¿no? Los analistas, o hace esa crítica a Lacan, perdón, a los analistas que no saben dónde situar su práctica, ¿no? Eh, porque quitan toda teoría, ¿no? Como un poquito más arriba dice, descuídesela y se obliterará el sentido de una acción que no recibe sus efectos sino del sentido. Y las reglas técnicas de reducirse a recetas quitan a la experiencia todo alcance de conocimiento e incluso todo criterio de realidad, ¿no? Cuando se le reduce a la técnica a meros mandamientos o mero
pues sí, como lo dice recetas, eh, se le quita el alcance a todo conocimiento, ¿no? Y incluso a toda reflexión sobre sus fundamentos subjetivos, lo voy a decir así, ¿no? Un poquito con con el párrafo de arriba, ¿no? Entonces yo diría que este prefacio es como una crítica. Donde ando confundido es, no sé si esta conferencia la da ya cuando tiene la Sociedad Freudiana o la da la Sociedad de Psicoanálisis de Francia. Bueno, este es un escrito, ¿no? Pero creo que también lo da, pero por ahí me quedo. ¿Cuál? ¿Esta misma, el función y campo o cuál? Sí, sí, función y campo, porque me Ah, parece que la que leímos, lo real, es con esa inaugura la sociedad, ¿no? no Sí, estoy seguro de eso, pero sí, esta se la da, creo que la Sociedad Psicoanalítica de París. Bueno, más bien siendo como parte de ese grupo, y creo que justo quienes les hacen el espacio son los italianos. Justo por eso dice que está ahí ¿en dónde dice que está? En el Vaticano, en la cátedra de no sé qué rayos, ¿no? No encuentro. en Roma, ¿no? Está en Roma, Ándale, justo por eso este es el discurso de Roma, ¿no? El sí. informe de Roma. Entonces, pues, Ah, sí, cierto, ya me acordé, a ver, espérame. Sí, creo que la da la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, ujú. sí, y la Sí, presenta justo. después, ¿no? Ahí en Roma. Y de hecho es lo que dice que en el segundo parrafito del prefacio dice, en el intervalo ciertas disensiones graves acarrearon en el grupo francés una secesión, ¿no? O sea, se separan. Se había revelado con ocasión de la fundación de un instituto de psicoanálisis y por eso la cita de hasta arriba, ¿no? Por eso dice, cita escogida para exergo de un instituto de psicoanálisis. El exergo es un lugar en donde el lugar de seca, dice la definición si lo buscas, ¿no? Que es un lugar en donde se pone el nombre donde se fabricó una moneda, ¿no? Entonces digamos que aquí la moneda pues es esta pretensión de que el psicoanálisis, como dices, ¿no? Se encamina a la biología y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso la crítica al instituto de psicoanálisis, por eso se separan estos carnales, ¿no? Porque dicen, no, pues es que esto no va por ahí, ¿no? Y pues ya de ahí ya empezaba a tener Lacan, pues ya obviamente sus contrapartes, ¿no? Y definitivamente sí, esto es como una crítica tanto a la formación, y fíjate que primero que nada creo que es una crítica ante la epistemológica, diría yo, ¿no? No solamente hacia el psicoanálisis, sino hacia toda una forma de generar conocimiento, ¿no? Que es repetir y repetir y repetir, ¿no? A partir de una misma experiencia o de una misma receta, como si eso se pudiese, ¿no? Eh, y su postura creo que la deja muy clara en una cita, ya para darle después a la introducción. En la página 233, casi hasta arriba, dice, pero no han llevado a un formalismo decepcionante que desalienta la iniciativa, penalizando el riesgo y que hace del reino de la opinión de los doctos el principio de una prudencia dócil, donde la autenticidad de la investigación se embota antes de agotarse, o sea, pues criticando a los ortodoxos, a lo que se dice así es, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la campus justo viene a cuestionar todo ello, a fin de cuentas, diría él, a partir de su concepción de que el análisis pues es un movimiento dialéctico, pues aplicar esa misma dialéctica pues, a la misma sociedad psicoanalítica, ¿no? Y creo que justo a partir de ahí podemos introducir valga la redundancia, la introducción, ¿no? Ese primer párrafo, cómo me costó entenderlo en un primer momento, luego de ahí en la introducción, ¿no? Digo, me voy a agarrar de la cita que pone también de Browning. Dice, vamos a determinar esto mientras estamos todavía en el afelio de nuestra materia, es decir, pues, más lejana del centro. Pues cuando lleguemos al perihelio, el calor, es decir, más cerca, el calor será capaz de hacernosla olvidar, ¿no? O sea, como en el momento en el que, pues es la crítica que le hacen los analistas de entonces, ¿no? Ya que están pues metidos y tratando de definir esto, pues es cuando se les va la onda de que, pues, qué es lo que están haciendo, ¿no? O cómo tendría que ser este movimiento analítico más allá de establecer recetas y etcétera, ¿no? Y pues les digo, esta primera
frase con la que abre la introducción, ¿no? Es tal el espanto que se apodera del hombre al descubrir la figura de su poder, que se aparta de ella en la acción misma que es la suya, cuando esa acción la muestra desnuda, ¿no? Es el caso del psicoanálisis, dice Lacan. O sea, como en el momento en el que pues se exhibe esta potencialidad que tiene el análisis, esta posibilidad justamente de dislocar un poder a partir, y es un movimiento bien interesante, ¿no? Que plantea acá Lacan, a partir del reconocimiento de una figura de poder y de una acción que puede provocar algo, es que esa misma acción pues asusta frente a esa misma figura de poder, ¿no? Y es ahí donde pues se aleja, les voy a leer algo que pues estructuré ahí medio mientras lo leía, ¿no? En la acción misma del poder reconocido, se desnuda de poder esa figura. Es un giro dialéctico, un movimiento que extrae de la figura poderosa su aparente poder. Por un lado, renegando esta aplicación y por otro, ejerciendo sobre sí misma ese poder de desnudez. Ese tendría que ser el giro y es lo que propone Lacan, ¿no? Sobre sí misma, pues si ya te diste cuenta de que tu poder en apariencias pues es justamente cuestionar, analizar y promover un movimiento dialéctico en el que tú mismo puedes entrar y desnudarte y darte cuenta de que esa figura de poder realmente no tiene poder, pues se aleja de esa misma figura porque pues sería como perder el poder, ¿no? Digo, sé que le estoy dando muchas vueltas, pero es un movimiento interesante, ¿no? Es como, pues podemos imaginarlo como un circuito cerrado si tratamos de mantener la figura de poder, pero pues más allá de eso el movimiento dialéctico propone otra cosa, ¿no? Y, y bueno, si no se continúa con el proceso dialéctico de la aplicación del poder para dislocar el poder, no está concretada la posibilidad de una intervención. A eso se referiría Lacan con que lo encontramos en cada experiencia, ¿no? Que es lo que dice en la siguiente página. El descubrimiento prometeico de Freud fue una acción tal, su obra nos da testimonio de ello, pero no está menos presente en cada experiencia humildemente llevada a cabo por uno de los obreros formados en su escuela. Ahí no me queda claro si se está refiriendo a alguien en particular, ¿no? Y no tuve tiempo de checar otras traducciones, pero esta parte que dice por uno de los obreros formados en su escuela. O, pues no sé si se está refiriendo al mismo también, ¿no? Pero no está menos presente en cada experiencia humildemente llevada a cabo por uno de los obreros formados en su escuela. Entonces, en este sentido, pues Lacan critica que, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que se está mencionando a partir de el prefacio, ¿no? Pero pues este poder no es cualquiera, no es como que desde que eres psicoanalista tienes la capacidad y además se ignora ahora a partir de ello, ¿no? E implicarla en sí mismo, ¿no? Primero que nada hay que situar, pues tal vez a qué nos estaríamos refiriendo con esta potencialidad que el psicoanálisis ahora tiene, ¿no? Que se descubre en la experiencia freudiana, bueno, que se puede extraer a partir de ella, haciendo de lado un poco los avatares imaginarios que se pudiesen encontrar, y que a partir de ello, pues justo lo que Lacan dice, pues es la palabra, ¿no? Y pues ya nada más leo esta cita para darle la palabra a Alan, ¿no? eh, se puede seguir al filo de los años pasados esa aversión del interés en cuanto a las funciones de la palabra y en acento al campo del lenguaje. Ella motiva los cambios de meta y de técnica confesados en el movimiento. Y me brinco un poquito más, ¿no? Debe ser sometida ella misma a la dialéctica del análisis que no puede dejar de reconocer en ella una coartada de sujeto, ¿no? Ahí es donde pues Lacan dice es que aquí eh, se ha descuidado la cuestión, la dimensión simbólica, ¿no? La cuestión de la palabra a partir de problemas tanto imaginarios como lo que podríamos referir quizá a lo real. Digo, no digo que aquí Lacan hable de lo real, pero en una elaboración que en un momento les compartiré, pues podríamos también dar cuenta de que pues eso también fue lo que se encontraron los freudianos y esa sociedad que estaba en ese entonces, pues comenzó a imaginarizar en vez de simbolizar. Pero bueno, aquí dejo mi participación, te escuchamos, Alan. Sí, justo, no había entendido como esta parte, pero sin duda como que sugiere o hace alusión a esta cuestión imaginaria, ¿no?
Es tal el espanto que se apodera del hombre al descubrir la figura de su poder, que se aparta de ella en la acción misma, que es la suya cuando esa acción la muestra desnuda, ¿no? Es el caso del psicoanálisis. Yo digo que no se refiere a alguien en particular, ¿no? Yo digo que se refiere como más en general, como pues ahora sí que a todos esos psicoanalistas que se formaron en, en el feudismo, ¿no? Dice, su obra nos da testimonio de ello, pero no está menos presente en cada experiencia, humildemente llevada a cabo por uno de los obreros formados en su escuela, ¿no? Y justo, creo que hace alusión a que se han olvidado de la palabra y del campo del lenguaje, ¿no? Y eso mismo, ¿no? La palabra motiva los cambios de meta y de técnica, ¿no? Confesados en el movimiento y cuya relación con el amortiguamiento de la eficacia terapéutica es sin embargo ambigua, ¿no? O sea, no hay como tal una eficacia terapéutica. La promoción en efecto de la resistencia del objeto en la teoría y en la técnica, aquí, ¿no? Justo, aquí bueno, le anoté como esta parte de esta conferencia que vimos, lo real, lo simbólico y lo imaginario, me parece eh, que es importante, ¿no? La promoción en efecto de la resistencia, o sea, la resistencia del objeto, del sujeto, en la teoría y en la técnica, debe ser sometida ella misma, ¿no? A la dialéctica del análisis, lo que comenta este grafo, ¿no? Que no puede dejar de reconocer en ella una coartada del sujeto, ¿no? Me hizo recordar mucho este sujeto trascendente, quizá, ¿no? Que habla ya en los comentarios o ya en las preguntas, ¿no? Eh, no sé si sea así, pero me hizo recordar mucho este parrafito a la conferencia del 53. Espera, creo que alguien, el psicoanalista se ha asombrado tanto con su acción en el análisis que a lo largo de su teorización ha estado inconscientemente alejándose de ella. Sí, justo, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Y bueno, un poquito más abajo, pues ya habla de los problemas, ¿no? Del psicoanálisis, ¿no? La función de lo imaginario, ¿no? De los fantasmas y los diferentes, y la constitución del objeto en los diferentes estadios del desarrollo psíquico. Es allí también donde su culminación provoca ahora un retorno planteando el problema, un retorno planteando el problema de la sanción simbólica que ha de darse a los fantasmas en su interpretación, ¿no? A ver, es allí también donde su culminación provoca ahora un retorno planteando el problema de la sanción simbólica que ha de darse a los fantasmas en su interpretación, ¿no? Dice, la B, ¿no? Noción de las relaciones libidinales de objeto que, renovando la idea del progreso de la cura, reestructura sordamente su conducción. Pero bueno, aquí le voy a dejar para leerlo otra vez porque me hice bola. Creo Sí, que es que iba, creo que gracias amigo. Creo que justamente eh, traté de buscar también ciertos artículos de aquel entonces que hablaran de ello. Digo, no encontré mucho, pero pues primero que nada, pues en ese momento está en diálogos también con, tanto en los congresos de psicoanálisis como de psiquiatría, como con Ana Freud y Melanie Klein, todo esto, ¿no? De hecho, más adelante les haré una referencia más porque no está aquí todavía, entonces, pues, ¿para qué la traigo si todavía no está? Pero justamente, pues son todos estos desarrollos en los que más adelante dirá, se abandona o la tentativa de abandonar la palabra ante, pues, estos problemas, ¿no? Los problemas actuales, pues, como dices, ¿no? La función de lo imaginario, del impulso que viene del trabajo con niños, ¿no? Eh, les comento algo que
que yo escribí a partir de esto, ¿no? Porque justo a partir del estadio, bueno, del trabajo con niños, pues se introduce la pregunta de qué onda con la palabra y lo simbólico, ¿no? En qué momento, no sé si recuerdan, o bueno, tú, Alan, creo que Abraham no fue, cuando estábamos ahí con Bonoris, alguien preguntó, ¿no? Pero, o sea, ¿desde qué momento se puede trabajar con niños en el psicoanálisis, ¿no? ¿En qué momento se introducen al lenguaje? Y lo que Bonoris dice, pues es que el niño ya está en el lenguaje, ¿no? Una cosa es que él lo ocupe y otra cosa es que esté fuera del lenguaje, ¿no? Pero desde el momento en el que a él se le nombra, desde el momento en el que a él se le empieza a hablar acerca de algo, se le empieza a erotizar, se empiezan a hacer ciertas cosas, pues ya está en el lenguaje y en la dimensión simbólica, ¿no? Pero la cuestión es que muchos de los trabajos, también tengo por ahí un articulillo en donde hace como una revisión de las relaciones objetales, eh, libidinales, que justamente es el punto B, ¿no? Pero también se relaciona con el trabajo de los niños porque justo es Melanie Klein quien trabaja las relaciones objetales, ¿no? Más allá de una cuestión con la realidad, habla de que pues el niño selecciona objetos, ¿no? Objetos, y lo que hay ahí pues es una entera sustitución de objetos, ¿no? Uno tras otro, y de eso se tratan las relaciones objetales, ¿no? Pero ¿qué pasa con la situación de que antes pues, de que el niño empiece a verbalizar, ¿no? Y eso es lo que me parece que introduce acá, ¿no? Que a partir de el trabajo con niños, pues sí se da una alternativa de trabajar, pues que con el juego, que con las fantasías, que con todo esto, ¿no? Que, por ejemplo, el juego para Anna Freud solamente era como una especie de romper la resistencia, ¿no? De romper el hielo y empezar ahí a hablar con el niño. Mientras que para Melanie Klein era pues un escenario en el cual el niño pues expresaba pues su malestar, ¿no? Su conflicto psíquico. Entonces, pues necesariamente ahí creo yo, pues sí hay un lugar particular de lo imaginario, pero como dice Lacan, la cuestión ahí es que nos vamos con la finta de que se tiene que trabajar a partir de ahí, cuando pues, el sostén del psicoanálisis es el campo del lenguaje, ¿no? Y las funciones de la palabra, ¿no? Quizá aquí justo en, se deja de lado la dimensión simbólica, ¿no? Porque no sé, me hace creer, me hace pensar en que justo los trabajos que se realizaban a partir de ahí eran como en una noción de, pues es que el niño no te va a entender, ¿no? O no va a cachar las cosas que le estás diciendo. Entonces, a partir de posicionamientos imaginarios, como pues Melanie Klein en ciertos trabajos, como el pequeño, ¿cómo se llamaba? El que Lacan comenta en el seminario 1, creo que era el Dick, ¿no? El que de plano no hablaba nada, pero sí tenía una noción imaginaria ya bien instalada, ¿no? Entonces, pues lo que ella empezó a hacer fue a partir de la palabra, ¿no? Pero ahora, a partir de ello, ¿en qué momento tiene esa, como dice, ¿no? Sanción simbólica que ha de darse a los fantasmas en su interpretación? Porque pues el momento de un niño, pues es el momento de la estructuración, ¿no? Podría decirlo de esa manera. Entonces, pues ahí definitivamente ya empiezan a pasar muchas cosas, pero ¿en qué momento esto simbólico puede tener algún, ¿cómo decirlo? Alguna, pues sí, sanción, creo que lo diría así, ¿no? Como una determinación, un señalamiento, ¿no? Simbólico más allá de lo imaginario, ¿no? Y por otra parte, pues la B, pues para complementarle ahí, ¿no? Porque creo que van justo de la mano estas dos. La noción de las relaciones libidinales de objeto, como les decía, ¿no? A partir de pues, sustituciones de objetos, pues definitivamente eso sí cayó mucho en lo imaginario, ¿no? Como de aquí, acá y acá, y eso resuena mucho en la teoría del ego, ¿no? Bueno, del yo, de la psicología del yo, en la cual pues se fortalece el yo con su relación con sus objetos externos, y etcétera, etcétera. La cuestión de la psicosis ahí no la pude abordar del todo, y digo, también tiene que ver con los de la escuela kleiniana, ¿no? Con el Winnicott, con el Balint incluso, ¿no? Que ellos pues sí trabajaron con psicóticos, pero justamente abandonando la cuestión simbólica, creo yo, me hace sospechar a raíz pues, de los delirios, ¿no? A raíz de la paranoia, que justamente Freud, pues en el Schreber, pues sí se da tinte de varias cosas respecto al lenguaje, ¿no? Pero acá, y como lo podemos ver en muchos de los trabajos de Balin y todos ellos, sí reproducen mucho una receta, ¿no? Que tiene que llegar de esta etapa a esta etapa o cosas así. Eh, entonces,
pues por ahí podría dejarle, ¿no? Esta cuestión simbólica es la que Lacan nos va a estar reiterando, y la C, pues bueno, esa creo que también otra cosa, pero antes de continuar con ella, pues ya tienen toda su manita levantada, entonces les dejo hablar. Creo que iba primero Antonio, luego Alan, y luego Abraham. Gracias, ¿se me escucha? Todo bien, Antonio, sí se escucha. Sí, bueno, pues esta parte antes de empezar con los incisos, yo la entendí y en general el texto lo entendí, pues sí muy sumamente crítico y hablando con ciertas expresiones despectivas, ¿no? Para líneas de investigación que tienen otros psicoanalistas, por ejemplo, 3 líneas antes del inciso A dice: tratemos de dibujar la tópica de este movimiento, considerando esa literatura que llamamos nuestra actividad científica. Los problemas actuales del psicoanálisis se desbrozan justamente bajo 3 encabezados, ¿no? O sea, básicamente no es que eso sea meramente actividad científica, ¿no? Es que le llamamos porque pues es lo que hay, entonces recurrimos a leerlo y entonces empieza a desglosarlas, ¿no? El primer problema que existe es la función imaginaria. Y yo entiendo lo que dice, que más bien en la técnica y en la constitución del objeto en los diferentes estudios del desarrollo psíquico, función de lo imaginario parece, pienso que trata de decir que parece que hacer lo que en realidad pareciera tener, y que por último, la culminación para nosotros, por así decirlo, los lacanianos de esto, provoca ahora un retorno planteando el problema de una sanción simbólica, ahora en este momento, que ha de darse a los fantasmas en su interpretación, porque los fantasmas aquí es lo que el problema, ¿no? Porque lo dice desde el principio, la función de lo imaginario, diremos nosotros, o más directamente la función de los fantasmas, que están interviniendo, diría yo, en el técnico de la experiencia y en la constitución del objeto en los diferentes estadios del desarrollo psíquico. En su momento esto tuvo un impulso por la psicoanálisis en los niños, pero creo que trata de decir que al intentar volarse en los momentos postverbales es cuando caemos en una, ¿no? Si nos mantuviéramos en ese límite. Estas acciones imaginarias que hacemos de niños, en el momento del lenguaje, tiene un significado totalmente distinto, que en el registro imaginario quizás se conserva una significación similar, pero simbólicamente tiene una concepción totalmente distinta. Eso es lo que entiendo, al menos del inciso. Cedo la palabra, disculpe. Sí, justo, justo. Recordando como ya el inciso B ya, mi chip ya se activó, no sé si recuerdan que en el texto de Manuel Hernández, Intervenir en acto, justo, creo que Freud, o no recuerdo si Ferenczi, creo que era Freud, ¿no? En el psicoanálisis habría que tener todas esas relaciones objetales, ¿no? Digo, también tiene que ver con Melanie Klein, pero me hace mucho ruido, no tengo el texto a la mano, pero recuerdo que para Freud el curso de un análisis era dirigir como esas relaciones objetales o volver a tener esas relaciones objetales, ¿no? Y justo no sé, me hace ruido esta parte también porque eh, esto lo sitúa Lacan en lo imaginario, ¿no? No sé si recuerdan en el grafo del 53 que eso es imaginario porque Lacan propone que, que veamos qué juego está jugando el paciente, ¿no? O sea, en qué juego estamos, en el del papá, el de la mamá, en el del otro, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y para Freud, o bueno, no sé si, no recuerdo si para Freud o para Ferenczi, era como reestructurar o volver a esas relaciones objetales, una regresión, me parece, así lo llama, ¿no? Y con esto de la psicosis, dice, la nueva perspectiva tomó aquí su arranque de la extensión del método a la psicosis y de la apertura momentánea de la técnica a datos de principio diferente. No sé si te pueda servir, pero Lacan proponía que en la psicosis era más efectivo un psicoanálisis del yo que un psicoanálisis del inconsciente,
¿no? Que el psicoanálisis del inconsciente era un poco más para neuróticos, ¿no? Por la contradicción quizá, y por el sentido, ¿no? Sí, o el malentendido que pudieran tener, ¿no? Pero justo Lacan, eh, les digo que si quieren les puedo prestar el de los escritos de Lacan, variantes textuales, les va a servir bastante, y dice, por eso en nuestra opinión el problema terapéutico de la psicosis hace más necesario un psicoanálisis del yo que un psicoanálisis del inconsciente, ¿no? Entonces igual te pueda dar como una idea, ¿no? Y dice, el psicoanálisis desemboca por ahí en una fenomenología existencial y aún en un activismo animado de caridad. Aquí también una reacción nítida se ejerce en favor de un retorno al pivote técnico de la simbolización. Esto sí no lo entendí mucho, pero busqué la palabra pivote, ¿no? Y es el extremo de un sí, extremo cilíndrico puntiagudo de una piedra, no, perdón, de una pieza, ¿no? Aquí también una reacción nítida se ejerce en favor de un retorno al pivote técnico de la simbolización, ¿no? Y bueno, dije, importancia de la contratransferencia, ¿no? Otro problema. Y correlativamente de la formación del psicoanalista. Aquí el acento vino de los azarosos de la determinación de la cura, que convergen con los del momento en que el psicoanálisis didáctico acaba en la introducción del candidato a la práctica. Aquí el acento, bueno, eso ya, aquí el acento vino de los azarosos de la terminación de la cura, que convergen con los del momento en que el psicoanálisis didáctico acaba en la introducción del candidato a la práctica, ¿no? Me parece que hace como esa crítica, am, una vez acabado el psicoanálisis didáctico, eh, el analista puede introducirse a la práctica, ¿no? Y bueno, creo que ahí le dejo. Vas a ver. Ya. Sí, perdón amigos, tengo un poco de tos y me cuesta trabajo ahorita. Algo que, bueno, empiezo a rescatar un poco desde el principio, ¿no? Justamente de todo esto. Una palabra que me gustó mucho cómo utilizó Roberto fue justamente la palabra de potencialidad, ¿no? Esta palabra potencialidad no como una, llamémoslo una cualidad que tendría la palabra, ¿no? Sino justamente una potencialidad de una potencia que puede ser como, llamémoslo incluso de una manera, ¿no? No sé, como explosiva en ese sentido, ¿no? O sea, como que da para más, como que se le desconoce incluso desde un principio, ¿no? Entonces yo lo uno mucho desde un principio porque justamente llevándolo justamente ay, ahorita se me están yendo las palabras, no sé por qué, a los incisos, me lleva mucho esta parte, ¿no? Cómo es olvidada justamente una importancia de una palabra, ¿no? Y qué es a lo que puede llegar y cómo puede ser incluso como subjetivizada, ¿no? En ese sentido. Por eso yo creo que en cierto punto en el inciso A dice mucho lo de función del imaginario o más directamente en las... Bueno, fíjense que incluso en el texto que yo tengo me llama mucho la atención porque ni siquiera dice fantasmas, ¿no? Aquí en el texto que yo tengo, la traducción que yo tengo dice fantasías. Dice función del imaginario, diríamos nosotros, o más directamente de las fantasías en la técnica de la experiencia y en la constitución del objeto en diferentes estadios del desarrollo psíquico. También aquí yo lo tomé mucho como esta parte, o me llama mucho la parte ahorita que decían junto con lo del niño, ¿no? Que se me hace muy interesante porque justamente algo que yo he escuchado de muchos colegas justo es que hace mucho como esta crítica, ¿no? De es que el niño no está hablando, ¿no? Lo que está haciendo es tratarse de comunicarse. Lo que dicen incluso desde mucho del cognitivo conductual, ¿no? En cierto punto con la terapia con niños, es que lo que hay que hacer es una formalización de que el niño verbalice ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, no hay lenguaje, no hay forma de que el niño exprese ciertas cosas, ¿no? El niño comunica, sin embargo, no está verbalizando, ¿no?
O sea, lo que aquí hacen como mucha la diferencia un poco en el cognitivo conductual. No sé cómo en el interconductismo lo esté, porque ahorita lo estoy como viendo con otros colegas también, que son nuevos ahí que los acabo de conocer. Pero aquí me llama mucho la atención, ¿no? Como cuando el niño, no sé, incluso, ¿no? Que yo trabajo con algunos niños que no hablan nada, 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 nada. Dice, es que el niño se está tratando de comunicar, sin embargo, no hay lenguaje en él, ¿no? Lo que se tiene que hacer es justamente introducirlo al lenguaje. Y es como de, no, realmente yo creo que, por lo menos en esta parte del psicoanálisis, da una diferente perspectiva. Y yo creo que la da muy puntualmente, ¿no? No es tanto que en su desarrollo psíquico el niño no puede estar dentro, incluso del lenguaje, yo creo que es todo lo contrario, el niño está dentro. Sin embargo, ¿cómo lo está simbolizando? No lo sé. Yo ahí tendría como ciertas diferencias, ¿no? Y lo veo mucho desde una parte muy clínica quizás, donde el niño simboliza todo el tiempo. Sin embargo, la parte de lo imaginario está fuera, o sea, pero por lo menos parte del niño. El niño está fuera, o es que sí, yo sí lo plantearía de esa manera, ¿no? Pero me gustaría escuchar si alguno tiene como alguna idea, quizás, o ahí les bote como algo, de que realmente en el niño, desde el autismo, desde la psicosis, incluso desde ciertos puntos del Down, ¿no? En ciertas posturas así, ciertos diagnósticos, el niño no está dentro del imaginario, porque no hay habla, el niño no imaginariza ciertas cosas. Todo lo contrario, para el niño todo el momento es simbólico en ese sentido. Incluso hay un texto de Levine que se me hace muy interesante, que dice, realmente, y él dice lo que yo estoy diciendo, pero todavía más al revésado, ¿no? Dice, el niño no entra, o por lo menos el niño en el autismo no entra desde el imaginario ni desde el simbólico. El niño todo el tiempo pertenece al real. Dice, todo el tiempo está abierto en el real. Solamente es cuando la mirada, junto con el adulto, con el papá, con el terapeuta, con el psicoanalista, llegan a ver como una línea ahí, es cuando en algún momento el símbolo existe, pero fuera de eso el niño está abierto todo el tiempo en el real, pero realmente no hay palabra que entre ahí, sino que justamente lo que hace es crear y sí, yo también como que lo rescato mucho de esa parte, como esta constitución de objeto, justamente, ¿no? Pero una constitución de objeto desde dónde, y yo creo que aquí eso es lo que a mí se me hace como más interesante también incluso, ¿no? Que a partir de aquí, cómo llega como a introducirse dentro del niño, ¿no? Cómo lo llega como yo también lo puedo decir como de esta manera muy corpóreamente, cómo se introduce el objeto también en el niño. Porque aquí pues no hay una división, no creo que haya una decisión tanto psíquica como una decisión también tanto con lo corpóreo en el niño, sino que también es como un uno en el todo. No sé si me estoy tratando como entender en esa parte, pero quería también como decirles esa noción que como que me está llamando mucho la atención, ¿no? También, a diferencia de lo que ustedes me digan, ¿no? Obviamente. Pero yo también tenía como esta duda en la parte del inciso B que estaba diciendo como Alan, yéndonos al final, ¿no? Dice, el psicoanálisis desemboca por ahí en una fenomenología existencial y aún en un activismo animado de caridad. Aquí también una reacción nítida se ejerce en favor de un retorno al pivote técnico de la simbolización. No lo sé. Ahí, a mí al principio cuando yo lo leí, lo veía mucho, más bien lo estaba entendiendo como un pivote técnico en el sentido de que como un retorno hacia volver a tener que reestructurar quizás la forma en la que se está entendiendo el poder acercarse a lo simbólico, ¿no? O sea, como si nos estamos haciendo como este tipo de preguntas de las relaciones lineales de objeto, de dónde está esto, cómo se está colocando este tipo de cosas, una reestructuración justamente de todo ello, entonces eso quizás nos llevaría a un retorno para poder preguntarnos cómo comienza justamente a preguntarnos esta parte de la simbolización y cómo llegar a hacerlo. Porque justamente lo que hace el inciso A es como primero colocarnos en ese punto como de desestabilización y luego a la vez lo siento que es como una crítica, pero al mismo tiempo lo da bueno, ya lo critiqué, pero ahora ¿qué podemos hacer? ¿Desde dónde? ¿Dónde nos podemos quizás regresar quizás un poco? Porque si el problema aquí es que si estamos olvidando la parte de lo simbólico, ¿cómo justamente retornar a lo simbólico, no? ¿Cómo justamente comenzar a simbolizar ese símbolo? Por eso también yo creo que con la C se une bastante al momento que hice de la contratransferencia y cómo es esta parte de la formación también del psicoanalista, ¿no? Porque, bueno, quizás ahí Alan ya no lo leyó un poco más, pero me voy después, ¿no? Dice, y se observa de la misma oscilación, por una parte, y no sin valentía, se indica el ser del analista como elemento no despreciable en los efectos del análisis y que incluso
ha de exponerse con su conducción al final del juego. No sé, hay algo que a mí me contrae, o bueno, no más bien me contraría mucho este texto, y es porque yo ya voy quizás un poco más adelantado también. No sé qué tanto del texto a veces lo siento como crítica de todo el tiempo, o todo el tiempo también está hablando muy técnicamente, porque muchas veces lo entiendo como un, sí, quizás quiera decir esto, pero al mismo tiempo está criticando lo mismo que se está diciendo. Porque aquí justo, ¿no? Dice, el ser analista como elemento no despreciable. ¿No despreciable para qué? O sea, al momento del final del juego, ok, se está colocando el juego en el otro, me está imaginando de esa manera. Pero ¿quién no quiere ser despreciable? ¿A quién le importa no ser despreciable? Yo como analista en ese momento, yo no quiero ser despreciable, por lo tanto los está criticando esa parte, o es justamente el no ser despreciable lo que se está jugando ahí, ¿no? Es lo que a mí me está como quizás costando un poco agarrar el hilo en estas partes, ¿no? Y quizás así me lo llevo un poco con todo el texto, pero bueno, ahí lo dejo. Creo que seguía Roberto, luego Alan y al final Antonio. Creo que voy a retomar desde el inciso C y luego respondo a tu pregunta del niño, porque me parece algo fundamental y que justo les comentaba al inicio que a mi parecer era entre lo imaginario y lo que podríamos ya designar como lo real, ¿no? Y que pues digo, esto es del 53, aquí ya también Lacan ya estaba con esos registros justamente, ¿no? Bueno, ya los estaba trabajando. Eh, Creo que esta parte despreciable o no despreciable, por un momento podría ser justo, como dices, ¿no? Una cuestión crítica hacia cómo lo tomaba la sociedad de aquel entonces, porque sigue siendo esto una introducción, ¿no? O sea, es como estas son las broncas que ahorita hay en el trabajo que llamamos científico, ¿no? Qué se hace con el ser del analista, ¿no? Y recordemos cómo pues era el imaginario del analista, ¿no? En ese entonces, ¿no? Es que pues neutral, no tienes que poner nada, ¿no? Lo que mencionaba Iván, ¿no? El analista acá callado, ¿no? Todo gris, que no vaya a tener ahí una imagen o cosas así que pudieran evocar cosas, ¿no? Eh, pero justamente es una consideración interesante porque a la vez de que se procura ser neutral y que no esté el ser del analista, pues se está realzando el ser del analista, ¿no? Ahí se está tomando como pues esto es lo que soy y se tiene que despreciar o no despreciar de una manera u otra, ¿no? Es decir, en el análisis, el ser no tiene nada que hacer según ciertos postulados de ortodoxos, podríamos decir, ¿no? Neutrales. Pero por otro lado, pues Lacan podría decir, pues claro que ahí está, ¿no? Pero ¿de qué manera está? Y recordemos el texto de lo real, lo simbólico, lo imaginario, lo real, ¿no? Inicia hablando justamente acerca de pues esto que escapa a las elaboraciones en análisis, ¿no? A veces incluso la personalidad de los pacientes, a veces incluso la personalidad del analista, que puede hacía señalamientos de los casos de Freud, ¿no? Como por un lado estaba todo el caso estructurado y por otro lado la personalidad que Freud describía de los pacientes, ¿no? Y en ese sentido creo que pues justo eso, ese ser aparente, es lo que podría denominarse pues ya más adelante como algo como parte de lo real, ¿no? No en el sentido de que ese ser es el real, ¿no? Sino que a partir de esta percepción de cómo es o qué es que justamente pues se tiene que llenar ese vacío de alguna manera, no sé si me doy a entender, ¿no? Como cuando el analizante pues trata de adivinar, ¿no? El deseo del analista, ¿no? Yo sé que a lo mejor usted piensa esto o aquello, ¿no? Cuando realmente no, pero justo porque para él o ella, como quieran decirle, pues ahí no hay nada y trata de llenar ese vacío simbólico, ¿no? Entonces, creo que así podría entender un poco esta cuestión no despreciable en los efectos del análisis, ¿no? Ha de exponerse en su conducción al final del juego, claro, porque pues no se puede ser neutral. Lo que sí se puede, pues es justamente percibir de qué manera estas cosas que podríamos llamar el ser del analista, pues esto, ¿no? La persona, el analista, no tanto la posición del analista, pues se expone en el juego, ¿no? Qué es lo que puede pues, dar paso a la transferencia, a las relaciones imaginarias, pues, ya sabemos, ¿no? El esquema, el lambda, etcétera, etcétera, ¿no?
Y no por ello, dice, se promulga menos enérgicamente que ninguna solución puede provenir sino de una profundización cada vez más extrema del resorte inconsciente. O sea, como pues un ir y venir entre estas dos ideas, ¿no? Por un lado, el ser del analista, que me parece justamente es la contratransferencia, o bueno, lo que en ese momento se llama como contratransferencia y que Lacan justamente trabajará después, ¿no? No hay contratransferencia, más bien es la resistencia del analista a preguntar. Y por otro lado, pues la contratransferencia serían todas esas otras dificultades que pues tiene que sortear para el análisis, ¿no? Como decía Iván, ¿no? Ahora con la modernidad, pues hasta que tengas buen internet, porque si no, eso también pues puede implicar en algo para pues el proceso, ¿no? O el que estés en un lugar bien establecido o cerrado, o que el analizante no se pueda sentir de tal o cual manera, ¿no? Y ahí todavía me suena un poco a esta procuración de el ser del analista, ¿no? Pero justamente ese ir y venir, bueno, por otro lado, la profundización del resorte inconsciente, pues me parece el abordaje de la transferencia, ¿no? Como una especie de incisión. Creo que aquí Lacan no está como afirmando esto, sino criticándolo, ¿no? O sea, esta oscilación de que, pues es que el ser del analista y cómo lo tomamos o lo neutralizamos, y por otro lado, pues hay que profundizar en la transferencia, ¿no? Y pues necesariamente estos lugares están conectados, ¿no? Pero a partir de ese ir y venir, que me parece todavía se coloca en el registro imaginario, pues es que se está atorando en ese conflicto, ¿no? Cuando, pues lo que justamente tenemos que hacer, como vemos en el grafo, es hacer una dialéctica de justo las posiciones que podemos encontrar, ¿no? Y ahí es donde, pues, cortamos el, eh, el, la línea imaginaria, podríamos decir, a partir de la dimensión simbólica, ¿no? Les comparto un dibujito que hice aquí, no sé si se ve, ¿no? Pero justo ahí traté como de exponerlo, ¿no? La línea horizontal en medio, pues como lo imaginario, el ir y venir, en lugar de, pues justo tratar una especie de dialéctica en la cual, pues a través de un corte simbólico se pueda sortear eso imaginario. Pero justamente se imaginariza, y aquí voy a la idea de los niños, ¿no? Se imaginariza porque eh, se encuentra uno con eso que podemos denominar real, ¿no? Entiendo que pues no tenemos que buscar estos conceptos en donde no los están mencionando, pero también creo que pues podemos trabajar y comenzar a reelaborar estas nociones, ¿no? En este sentido. Voy a retomar la cita que viene en la 237, pues justo arriba, ¿no? Es la tentación que se presenta al analista de abandonar el fundamento de la palabra, y esto precisamente en terrenos donde su uso, por confinar con lo inefable, requeriría más que nunca su examen, a saber, la pedagogía materna, inciso A, la ayuda samaritana, inciso B, y la maestría dialéctica, inciso C. El peligro se hace grande si abandona además su lenguaje en beneficio de lenguajes ya instituidos. Esto también relacionado a una cuestión crítica que tenía en los congresos de psiquiatría, donde incluso a veces se hacía un intento de traspolar el psicoanálisis a la psicología de Piaget. Luego les paso esa referencia también, ¿sí? Entonces, pues yo aquí justo puedo concluir eso. La palabra se abandona frente a la aparición de lo real y se imaginariza, ¿no? Y aquí es donde pretendo responder a la pregunta que lanza Abraham, ¿no? No sé si el niño o incluso estas condiciones que podemos llamar autismo u otras no están en lo imaginario, ¿no? Creo que ese es el conflicto que podemos ver ahí, ¿no? Definitivamente lo viven todo más en lo real, ¿no? Por eso vemos que las personas autistas pues están padeciendo todo el tiempo de la realidad, porque realmente pues no hay como tal una sanción simbólica, podríamos decir, ¿no? Recuerdo que Octavio a mí me comentó en algún momento, es que el autista está en el lenguaje, pero no está en el discurso, o sea, no está sujetado de esta manera simbólica como lo estaría un neurótico, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues también podríamos decir que el autismo es una psicosis, es lo que varios dicen, ¿no? Como este autor que comentas de alguna manera, pues es lo que está proponiendo, pero no porque pues el sujeto, pues con el imaginario de psicosis, ¿no? De que esté enfermo o algo así, sino a partir de esta concepción psicoanalítica de que no está en el discurso a partir de una identificación simbólica que lo pueda colocar ahí, ¿no? Y es a partir de ahí
que pues lidia con este real, con la imaginarización. Y recuerdo el modelo imaginario espacial óptico de Lacan, ¿no? Que él critica mucho justo porque pues dice, pues es que ahí sigue siendo un modelo imaginario, ¿no? Pero es lo que dice, ¿no? Está lo real y lo imaginario, y pues lo simbólico tiene que ser lo que da esa estructura también de un sentido, lo cual en muchas ocasiones pues esto todavía no está, como por ejemplo en los niños, ¿no? Creo que a eso también es a lo que se refiere esta cuestión de la sanción simbólica. ¿En qué momento se puede dar esta posibilidad simbólica? Tomo la palabra pivote efectivamente como esta curva, pero justo como una curva que te permite girar, ¿no? Ahora lo paso al campo del deporte, en básquetbol, ¿no? Cuando tú haces un pivote es porque levantas un pie y giras hacia el otro lado, ¿no? Ese es un pivote de movimiento en básquetbol, ¿no? Entonces es justo eso, así me lo imaginaba yo, como una especie de cambio de sentido, en el cual pues solo se puede hacer a partir de la simbolización, porque lo imaginario no se puede, lo real pues menos, ¿no? Pero lo simbólico es lo que permite que se dé un giro de ese sentido, ¿no? Y retomando ahora lo que comentabas de lo de psicoanálisis del yo con los psicóticos, ¿no? Pues justamente eso, porque ahí está. Si es un yo, pues es un imaginario que está pues totalmente cerrado y que no tiene posibilidad, pero que justamente recuerda pues a este pivote simbólico, ¿no? Y pues creo que eso es lo que podría responder acerca de los niños, ¿no? Es lo que les decía, está ya el niño en el lenguaje, pero de eso a que el niño ubique su lugar simbólico en el discurso del otro, en el deseo del otro, en todo esto, y que pueda llegar a ser interpretaciones, o las fantasías, todo esto, pues eso es una cosa, ¿no? A que a partir de solamente relaciones imaginarias, pues se la viva pues tratando de pues arreglar esos conflictos que se perciben solo en la inmediatez, ¿no? En el aquí y en el ahora, y que ahí lo encierran. Pero bueno, aquí le paro. Creo que iba Alan o Antonio, no me acuerdo. Alan, Sí, justo, bueno, contestando primero la pregunta, sí, yo creo el niño está ya en el lenguaje, ¿no? Incluso antes de nacer, ¿no? Se piensa en un nombre para él, ¿no? Ya está ahí, ¿no? Aquí quizá lo interesante es como, digámoslo, ¿no? Igual y más adelante checamos este texto del Estadio del Espejo, pero como a diferencia de los animales, el niño no se espanta, ¿no? No sé si han visto esos videos en los que un gorila se ve al espejo y hace justo esto que comenta Lacan, ¿no? Eh, cuando empieza la conferencia sobre el ave, ¿no? Bueno, en contrario al gorila, pues pelea, ¿no? Hay algo imaginario, pero aquí lo interesante es cómo el niño no, pues no hace eso, ¿no? O sea, no se sorprende, sino que se queda viendo, se queda viendo él en el espejo, ¿no? Digámoslo de cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que, no, antes que el real, no sé, el niño ya está en el lenguaje, ¿no? O sea, ya es nombrado, ya, incluso no sé qué entiendas por comunicación, ¿no? O qué entiendas por lenguaje, ¿no? El lenguaje incluso puede ser moverte, ¿no? El niño moviendo la mano, ¿no? El lenguaje no creo que solamente sea como hablar, ¿no? Me parece que eso es importante para, para con ello. Y quizá remitámonos un poquito al texto, eh, función y campo de la palabra, ¿no? O el habla en psicoanálisis, ¿no? Se llama este texto, ¿no? Y del lenguaje en psicoanálisis. ¿No? Entonces, me parece que podamos situarlo ahí, ¿no? No creo que sea en lo real, como dice el Iván, pero justo eso. Volviendo un poquito al inciso C, que ustedes problematizaron bastante bien, dice, y se observa la misma oscilación por una parte y no sin valentía. Se indica el ser del analista como elemento no despreciable en los efectos del análisis, ¿no? Aquí me parece que hace mucho ruido esta parte de... eh,
Sí, justo su ser y la figura del analista que comenta al principio de la introducción, ¿no? Solo por ser Lacan curó a su paciente, ¿no? Dice, y no por ello se promulga menos enérgicamente. Por otra parte, que ninguna solución puede provenir sino de una profundización cada vez más extremada del resorte inconsciente, ¿no? O sea, ninguna solución puede venir sino más eh, que hable el inconsciente, ¿no? Antes que su ser, del analista, ¿no? Y justo un poquito más adelante. Estos tres problemas tienen un rasgo común fuera de la actividad de pioneros, que manifiestan en tres fronteras diferentes con la vitalidad de la experiencia que los apoya, ¿no? O sea, para ellos estos pioneros, o como dice, lo unió bien Roberto con cada uno de estos incisos y lo que dice de la maestría dialéctica, eh, lo justifica la experiencia, ¿no? Al analista, ¿no? Es la tentación que se presenta al analista de abandonar el fundamento de la palabra, y esto precisamente en terrenos donde su uso, por confinar con lo inefable, requeriría más que nunca su examen, a saber, la pedagogía materna. Ese sí lo busqué, no recuerdo qué era la pedagogía materna, pero era una forma como de, ahorita les digo, pedagogía maternal, ¿no? Bueno, actuando como una madre, ¿no? Incluso como Ferenczi decía, ¿no? Yo antes que analista soy como una madre para mis pacientes, ¿no? La ayuda samaritana y la maestría dialéctica, ¿no? El peligro se hace grande si abandona además su lenguaje en beneficio de lenguajes ya instituidos y respecto de los cuales conoce mal las compensaciones que ofrecen a la ignorancia, ¿no? Y me gustaría leer el otro párrafo, ¿no? En verdad nos gustaría saber más sobre los efectos de la simbolización en el niño. Estaría bien checar el texto de Ferenczi, ¿no? Y las madres oficiantes en psicoanálisis. Me parece que pueda hacer alusión a Melanie Klein, ¿no? A este psicoanálisis de niños. Aún las que dan a nuestros más altos consejos un aire de matriarcado. Y me parece que sí puede hacer alusión a Melanie Klein, ¿no? Da como este giro hacia la madre, Melanie Klein. Por ahí está el de Zaretsky, el giro hacia la madre, o también el texto de eh, El legado ambiguo del psicoanálisis feminista, ¿no? No están al abrigo de esa confusión de las lenguas, o sea, no están al abrigo ese psicoanálisis de las lenguas en la que Ferenczi designa la ley de la relación niño-adulto, ¿no? O sea, lo dejan completamente fuera, ¿no? Entonces me parece que quizás se pueda responder la pregunta de Abraham, ¿no? O sea, antes eh, que, no sé, que si el niño está en lo real, el niño ya está en el lenguaje y está en la confusión misma de la lengua, ¿no? Pensaba como en esto que proponían y decía, ¿no? ¿En qué momento eh, el niño se pregunta por el deseo del otro, ¿no? Pero creo que lo estamos situando en un momento sincrónico, como de una fase, como un estadio, ¿no? Y justo esto es lo que Lacan no plantea, ¿no? Sino plantea, yo creo, una sincronía en la que no hay como un orden, ¿no? Sino simplemente aparece. Ya en la misma confusión de la lengua, pienso yo, eh, aparece ese que bueno, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y sí, justo, creo que va por ahí, ¿no? Ya en el lenguaje aparece el que va, ¿no? Entonces, me parece, y volviendo quizá un poquito al estadio, no dejo de citar a Eldenstein, en la que propone, aparte de una insignia simbólica, es una insignia imaginaria, ¿no? Es el significante insignia, me parece. Eh, no recuerdo la potencia, algo así, no traigo el libro a la mano, pero justo eso. eh,
Creo que va por ahí. Eh, aquí le dejo. Vas, Antonio. Me dan unos segundos, acabo de llegar a casa y me incorporo otra vez. Claro, claro. No sé, bueno, no sé si quieres hablar, Roberto, en lo que se instala Antonio, porque me gustaría justo continuar ya para terminar. Acabo de leer el otro texto, ¿no? Las ideas de nuestros sabios, o sea, de todo ese círculo psicoanalítico, todos esos psicoanalistas, se forjan sobre la relación de objeto, acabadas, sobre la relación de objeto acabada, son de una concepción más bien incierta y, si son expuestas, dejan aparecer una mediocridad que no honra la profesión, ¿no? Quizá todo esta parte de la relación imaginaria y la relación de objeto, quizá, eh, no quiero decir empírica, pero yo creo que sí imaginaria, ¿no? Antes que simbólica o esta confusión de las lenguas que comenta Ferenczi. Voy a buscar el texto, ¿no? Y a ver si le damos una leída y lo trabajamos. Pero bueno, ya con eso, que no honra la profesión, ¿no? Como dice Antonio, bien sarcástico el acá. Sí, totalmente. Y es que creo que justo eso es lo que viene, pues, precisando en estos problemas, ¿no? Eh, Justo por eso son problemas, porque comienzan a acercarse, y como lo dicen, ¿no? Precisamente en terrenos donde su uso por confinar con lo inefable, ¿no? O sea, que creo que eso es una cuestión fundamental en estas cuestiones, ¿no? Eh, Porque una cosa es hablar de lenguaje y otra cosa hablar de lo simbólico, ¿no? Retomo mi ejemplo de los autistas, ¿no? O de los psicóticos, por ejemplo, los paranoicos o los esquizofrénicos. Ellos, por ejemplo, tienen la certeza de saber qué quiere el otro de ellos, ¿no? Es una cosa, pero por el otro lado, podríamos decir que los autistas no entienden mucho de los sentidos, ¿no? O sea, no entienden a veces chistes, no entienden a veces doble sentido, no entienden sarcasmo, no entienden ironías. Justo por eso mismo, porque pues podemos conocer muchas personas eh, en ese sentido que estén en el lenguaje, pero que no tengan ese pivote simbólico que les permita encontrar un sentido otro, como lo llamaría. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, no tengo ahorita el autor, pero en ese sentido, valga la redundancia, podemos pensarlo y pensarlo igual con la cuestión del niño, ¿no? Me voy a adelantar un poco a la referencia que les decía, porque pues me metí a investigar a qué se refería en la siguiente página con esta noción del 238 del factor C, ¿no? Y justo es algo que menciona en la intervención en el primer Congreso Mundial de Psiquiatría que se lleva a cabo 3 años antes de este texto de Función de Campo del Lenguaje, en donde justo le critica a Alexander, no recuerdo su apellido porque no lo anoté, pero una teorización que hace acerca pues la teoría psicoanalítica, pero pues ya de una manera, como decimos, mecanizada, ¿no? Y termina llamándole, pues, él va más como para una ingeniería de lo humano, ¿no? El human engineering. Y eso es justo lo que va a mencionar después. Pero ahí critica justo como muchas veces pensamos que el niño tiene estas etapas lingüísticas, ¿no? O bueno, de apalabramiento, y que tendría que ser primero, y ahí es donde les digo que se remiten mucho a intentar pasarlo a nociones piagetanas, por ejemplo, ¿no? Las
pre no sé qué rayos y las operaciones normales y etcétera, etcétera, ¿no? Como si no, el niño no tuviera la capacidad de, ¿no? Y creo que esto también lo menciona en el seminario 1, ¿no? Vemos que los niños pueden ocupar frases como quizá, ¿no? O es decir, o cosas así, ¿no? Y yo les aviento el ejemplo de mi chavo, que él me maneja mucho es decir, y lo ocupa en el momento en el que lo tiene que ocupar, ¿no? Cuando yo pues jamás le he enseñado en qué momento lo tiene que ocupar o algo así, ¿no? Y es lo que dice Lacan en esta otra referencia, ¿no? Les da un uso sintáctico el niño, ¿no? Entonces, de que está en el lenguaje, puede ocupar el lenguaje, pero de eso a que pueda, a partir del lenguaje, simbolizar, es otro brinco, ¿no? Y como dices, tal vez no en cuestión de estadios o etapas, ¿no? Que Lacan sí llegó a todavía trabajarlo como estadios, ¿no? Tan solo pues el estadio del espejo, ¿no? Pero creo que lo que diferencia un estadio de una etapa, y además diferenciando el estadio de Lacan del estadio de Piaget, por ejemplo, pues es que justo es eso, ¿no? No es una cuestión sincrónica, es una cuestión más lógica, en que el momento lógico en el cual se puede dar la simbolización, ¿no? No quizá que a los 3 años, ¿no? Como pregunta mucha gente, ¿y en qué momento va a empezar a hacer esto el niño? No, pues es que no hay un momento determinado de que venga un instructivo y a los 4 años ya puede decir estas cosas, ¿no? Sino más bien qué relación se puede establecer con él para que empiece a preguntarse en este sentido por esto, ¿no? Y, y creo que justo ahí va también esta noción de las madres oficiantes en psicoanálisis. También pensé en Ana Freud y en Marie Bonaparte, ¿no? Que es curioso cómo ahí también se estuvieron moviendo mucho ya también en cierto momento estas mujeres, ¿no? Y conduciendo mucho de la práctica. Eh, pero justo lo que yo concluyo de ese párrafo es que pues el estudio del psicoanálisis no necesariamente, bueno, no lo va a hacer, ¿no? No exime de esa confusión del lenguaje en la cual pues somos sometidos a partir de lo simbólico, ¿no? Porque por ahí va también esta idea. Como dices, pues hay que revisar el texto de Ferenczi, pero pues no están protegidas, ¿no? No por el hecho de que estudies el psicoanálisis y sepas qué onda, como y me parece que esto es una crítica más, ¿no? Al imaginario del analista, ¿no? De que es que yo ya sé sobre mi deseo, y etcétera, etcétera, ¿no? No necesariamente porque estudies psicoanálisis vas a estar al abrigo de esta situación, ¿no? Y bueno, es que me vino otra vez la referencia de acá, pero no, la voy a hacer esperar un poco más. Justo por eso, porque aquí es donde podría introducir esta cuestión simbólica, ¿no? La confusión de lenguas, porque pues la madre intentando leer al niño y el niño en un momento todavía no intenta leer nada, pero en otro momento pues ya comienza a preguntarse por algo, ¿no? Que ahí creo yo es donde está lo simbólico. Pero bueno, ya había levantado la mano Antonio, no sé si quieras hablar o vas a hablar. Pues quizás sí, ya para que no regresar tantas veces a lo de los incisos. Yo había entendido esta parte del inciso B de que el psicoanálisis desembocaba en una fenomenología existencial, pues es claramente así como una crítica de que se estaba desviando a algo que terminaba dejando de ser psicoanálisis como tal, y en un activismo, este activismo lo interpreté, sí, lo interpreté más bien como si fuera una actividad de militancia, un activismo animado de caridad, ¿no? Quizá en el sentido en el método que utilizaba. Y aquí también una reacción nítida se ejerce en favor de un retorno al pivote técnico de la simbolización, ¿no? El pivote lo entiendo como eso que facilita el movimiento de algo, ¿no? Como sobre lo que se apoya eso que queremos mover, ¿no? Y eso va a ser entonces un recurso técnico. ¿Cuál? El de la simbolización. Y sí, respecto al inciso C, pues eh, como resumen, por así decirlo, lo entiendo como exactamente esa reacción a los comentarios o las posturas técnicas con respecto a tratar de desaparecer a la persona del analista de ese salón de sesión, ¿no? Del análisis como tal, como si fuese únicamente el paciente consigo mismo, cuando en realidad prácticamente la cura o el progreso de esta dependerá igualmente de la formación y
del inconsciente del analista, ¿no? Era únicamente ese comentario respecto a los párrafos anteriores. Gracias. Sí, justo algo que me gustaría como hacer notar es que palabra no remite solo como a eso que el psicoanalista hace o a eso que el psicoanalista escucha, ¿no? Si leemos bien, me gustaría leer un poquito más. Dice, en el párrafo siguiente, yo tengo la versión del 2009, creo que también esa tiene ese Roberto. Sería bueno ver la que tiene Antonio y la que tiene Abraham. No, pero dice, yo también remito palabra a teoría, palabra a enseñanza, en el sentido quizá platónico, ¿no? No sé. Dice, no hay duda de que estos efectos donde el psicoanalista coincide con el tipo de héroe moderno que ilustran hazañas irrisorias en una situación de extravío, eso es lo que critica mucho Eldenstein, ¿no? Que el analista hace una hazaña, ¿no? En esa tensión flotante, ¿no? Eh, y justo está extraviado, ¿no? Una interpretación en la tensión flotante y esa interpretación causa un efecto, ¿no? El analista piensa así, ¿no? Dice, podrían ser corregidos por una justa vuelta al estudio en el que el psicoanalista debería ser maestro, el de las funciones de la palabra, ¿no? Y después sigue este texto este párrafo que me parece sumamente importante, ¿no? Es puramente teórico, yo lo tomo así como muy teórico antes que técnico. Dice, pero parece que desde Freud este campo central de nuestro dominio haya quedado en barbecho. Observemos cuánto se cuidaba él mismo de excursiones demasiado extensas en su periferia, habiendo descubierto los estadios libidinales del niño en el análisis de los adultos y no interviniendo en el pequeño Hans, sino por intermedio de sus padres, descifrando un paño entero del lenguaje del inconsciente en el delirio paranoide, pero no utilizando para eso sino el texto clave dejado por Schwab en la lava de su catástrofe espiritual, asumiendo en cambio para la dialéctica de la obra como para la tradición de su sentido y en toda su altura la posición de la maestría, ¿no? Me parece que esto, la posición de la enseñanza, ¿no? Antes que la experiencia, y obviamente remite a lo teórico. Y bueno, ya que llegues al factor C, que también es sumamente interesante, también lo busqué, ¿no? Ahí en el escrito debería de venir como un pie de página, ¿no? En el que diga, esto se puede encontrar en intervenciones y textos, ¿no? Sería muy crítico de su parte del editor. Pero bueno, yo creo que podamos pensar palabra no solo como eso que se dice en el análisis o que dice el analizante, ¿no? Sino palabra también Lacan lo está remitiendo a la cuestión teórica, ¿no? No solo a la cuestión no imaginaria, ¿no? Eh, con respecto a la simbolización, yo creo que el niño ya simbolizó, o sea, ya está simbolizando, ¿no? Por eso me hace mucho eco eso de Levi Strauss sobre lo simbólico, o sea, que es una simbolización, ¿no? Entonces, yo creo que el niño ya está simbolizando. eh, y bueno, ya para terminar, casi al final de la 237, para que el buen Roberto pase al factor C, dice, una técnica se transmite allí de un estilo macilento. Busqué la palabra macilento y es que está flaco, demacrado, ¿no? Y aún reticente en su opacidad, y al que toda creación crítica parece enloquecer. En verdad, tomando el giro de un formalismo llevado hasta el ceremonial, y tanto que puede uno preguntarse si no cae por ello bajo el mismo paralelismo con la neurosis obsesiva a través del cual Freud apuntó de manera tan convincente al uso, sino a la génesis de los ritos religiosos, ¿no? Aquí yo creo que es una crítica, pero bueno, me voy a detener aquí y les voy a hacer una observación.
en este texto de Errores, Erratas de Marcelo Pasternak, en el párrafo que dice, puede uno preguntarse si no cae por ello bajo el efecto de ahorita les digo de qué, no es bajo el mismo paralelismo, sino bajo el efecto de la misma aproximación con la neurosis obsesiva. Aquí me parece que puedan ser sinónimos, no lo veo muy atinado como ese error que vio, ¿no? Y justo dice, Freud apuntó de manera tan convincente al uso de los ritos religiosos antes que a su génesis, ¿no? Y bueno, como simbolando unos eh, juegos de lenguaje, me parece, ¿no? Pero bueno, creo que va el buen Roberto. Gracias, amigo. Creo que justo el texto que resaltaste como teórico, definitivamente estoy de acuerdo contigo, pero justo la cuestión, el último enunciado es el que me da como todo el giro del texto, ¿no? Yo ahí creo que pues no se dio un avance, ¿no? La palabra barbecho significa no sembrar en tierra de cultivo durante periodos de vegetatividad, ¿no? O vegetación. O sea que a pesar de que pues esté pues fértil el lugar, no se haga con el afán de cuidar la tierra, dice esta definición. Entonces es curioso que utilice esa palabra, porque podemos pensarlo de dos maneras, ¿no? Por un lado que pues a pesar de que era fértil, trabajarlo por ahí no se hizo, ¿no? Y que dejar caer ahí como una crítica, ¿no? De por qué no se hizo. Pero por otro lado, pues justamente pensar en qué fue lo que impulsó a no hacerlo, ¿no? Porque justo el Hans, pues no vio a Freud más que 2 veces, creo, o una vez, creo, ¿no? Y todo lo trató a partir de sus papás, ¿no? Pero justo a partir del lenguaje es que se puede dar pues ese tratamiento por un lado, pero por el otro retomamos esta cuestión del barbecho, ¿no? No se trabaja del todo, ¿no? Creo que Freud justo más bien se fue por la onda de verificar esta cuestión del Edipo y estas cosas, ¿no? Y que el papá iba interpretándole al niño y lo que se iba encontrando ahí, ¿no? Lo mismo que con el texto del Schreber, ¿no? Ahí pues definitivamente trabaja también cuestiones de lenguaje pues muy interesantes por un lado, pero como que no sé, tal vez sería muy apresurado decirlo así, pero como que no se da cuenta de que lo está haciendo, ¿no? Entonces, pues no lo trabaja como tal desde ese lugar. Pero por otro lado, lo que te digo, al final ese último enunciado me da todo el giro, ¿no? Asumiendo en cambio para la dialéctica de la obra, como para la tradición de su sentido y en toda su altura, la posición de la maestría, ¿no? No me queda del todo claro la cuestión de la maestría, ¿no? Creo que ahí lo podría percibir justo en relación con la cuestión dialéctica, en función de que no es un, una determinación, que el hecho de que se diga de esa manera, pues así se va a hacer, ¿no? Sino que a partir de la dialéctica que se puede promover pues, de la lectura de su obra, se puede movilizar, ¿no? Y las preguntas que le siguen son interesantes. ¿Quiere esto decir que si el lugar del maestro queda vacío, es menos por el hecho de su desaparición que por la obliteración creciente del sentido de su obra? O sea, y esto me remite a la frase con la que inicia la introducción, ¿no? La figura horrorizada, ¿no? La figura que horroriza frente al poder. Y es lo que termina siendo la sociedad psicoanalítica de ese entonces, ¿no? A partir pues de obliterar, de tapar, obliterar es, pues, es tachar o anular, ¿no? Y todavía más preciso es matasellar, que en los correos es para que un sello que ya estaba dicho para una carta, un lugar, un paquete que se tenía que enviar, se le oblitera, se le pone otra estampita, otro sello, para cancelar su uso, ¿no? Entonces, pues podemos decir que la crítica va en ese sentido, ¿no? Que a partir de intentar eh,
cancelar esto, pues esta maestría dialéctica queda pues desaparecida, ¿no? Y por otro lado, también lo entendí de otra manera, en el sentido de que pues el maestro, el lugar del maestro tiene que quedar vacío, ¿no? Tiene que quedar vacío para que así pueda desnudarse de poder este mismo lugar, ¿no? Y es curioso porque pues justo Lacan lo que viene criticando también es esta postura ortodoxa que tienen los analistas de su tiempo, ¿no? Que así se hacen las cosas y todo esto, ¿no? Los sabios, como lo dice él, me parece muy irónicamente también, ¿no? Estos sabios con su disque actividad científica, cuando realmente lo único que están haciendo pues es determinar en lugar de pues dar un movimiento dialéctico, que es lo que Freud proponía, ¿no? Y que en el Congreso de Psiquiatría también señala, ¿no? Que el espíritu de Freud se ve amenazado, dice Lacan. Pero bueno, ya dando estas precisiones al respecto, eh, continuamos respecto a la onda de la neurosis obsesiva, ¿no? Efectivamente, como un paralelismo, yo también pienso que podría dejarse así de las dos maneras, ¿no? Tanto como aproximación como paralelismo, pues nos sirve, porque creo que aquí eh, lo que hace es justo describir esta posición de los analistas, ¿no? La analogía se acentúa si se considera la literatura que esta actividad produce para alimentarse de ella. A menudo tiene en ella la impresión de un curioso circuito cerrado, donde el desconocimiento del origen de los términos engendra el problema de hacerlos concordar, y donde el esfuerzo de resolver este problema refuerza este desconocimiento, tal cual, ¿no? Como en un afán de, pues, querer, por un lado, salir del malestar, pero a partir del intento de salir del malestar, pues te encierras más en el malestar, ¿no? Bien. Y pues a manera de una neurosis obsesiva, a través de estos ritos religiosos, ¿no? Ceremoniales y hasta cierto punto, pues de un lugar por un lado, de intentar zafarse del otro, podríamos decir muy lacanianamente, pero a la vez, pues todo el tiempo reiterando al otro, ¿no? Entonces, pues está curioso que lo maneje de esta manera, ¿no? Y eso me dio para pensar. La posición de maestría obtura la crítica del sentido e impide el movimiento dialéctico. Eso es lo que pues yo propongo ahorita con esta lectura que le doy, ¿no? Me quedaría con ese sentido. El maestro desaparece a partir de la obliteración de sentido, de inutilizarlo, cerrar su conducto, pero posibilitando otro, no a la manera, como bien señala, de pues una obsesión en la cual pues está busque y busque y busque la cola del inicio cuando realmente te la estás comiendo, ¿no? Era el uroboros. Y, y justamente lo que señala entonces, pues es que se tiene que aplicar el método, ¿no? Psicoanalítico a esta colectividad que asume que así tienen que ser las cosas. Eh, les retomo un poco la cuestión pues bueno, aquí habla un poco acerca de la crítica que se le puede hacer a esto y explicarlo como síntoma, dice, ¿no? Hablar en efecto de la pérdida del sentido de la acción analítica es tan cierto y tan vano como explicar el síntoma por su sentido mientras ese sentido no sea reconocido. O sea, por más que tú le digas al neurótico, es que mira, es por esto, si él no está en el lugar para reconocerlo y no tiene, digamos, usando una palabra que utilizó creo no me acuerdo si en el prefacio o en simbólico imaginario real, desbrozar, ¿no? Si no le limpias tantito el terreno para que pueda encontrar ese sentido, pues nunca va a cambiar, ¿no? Y más allá de provocar esto, pues esta acción puede recibirse como agresiva, ¿no? Si no se apertura el terreno para el reconocimiento de lo sintomático en la teoría. Y su tolerancia a esta se sujeta a la masa numérica, dice Lacan, ¿no? A la masa numérica, es decir, al tamaño de dicha colectividad que lo sostiene, ¿no? O sea, como que esta resistencia a reconocerlo, pues está en proporción, podríamos decir, con pues qué tan grande es esa comunidad que trata de sostenerlo, ¿no? Como si de alguna manera, pues esta crítica justamente ponga en peligro la consistencia de esa cohesión social. Y ahí es donde pues llegamos a la cuestión del factor C, ¿no? Leo unos párrafos anteriores. Estos principios bastan para repartir las condiciones simbólicas, imaginarias y reales. Ah, miren, si habla de lo real, lo había olvidado, que determinarán las defensas, aislamiento, anulación, negación y en general desconocimiento que podemos reconocer en la doctrina. En el orden simbólico, en primer lugar,
No se puede descuidar la importancia de ese factor C, del que hablamos en el Congreso de Psiquiatría de 1950, como de una constante característica de un medio cultural dado, ¿no? Lo que dice en el factor C en 1950 es lo siguiente, ¿no? Viene, como les digo, criticando las ponencias de tres personas, de Melanie Klein, de Alexander, no recuerdo qué, y de Saussure, pero este analista que señala justo en simbólico imaginario real, que no es el lingüista, sino el analista, ¿no? Eh, Porque a lo que se refiere es justo a todo este permeo cultural que se está comiendo a la teoría, ¿no? Esto que más adelante llama como Human Engineering o ingeniería de lo humano, que pues va muy vinculado con el desarrollo americano del conductismo, ¿no? Entonces, pues ahí justamente otra vez la cuestión imaginaria se hace presente, ¿no? Entonces, lo que dice acerca de esto es lo siguiente, ¿no? Les leo un párrafo de ese mismo texto en la página 36, al rato les paso el texto si quieren. La teoría nos interesa en tanto que manifiesta que toda ciencia llamada psicológica debe estar afectada por los ideales de la sociedad en la que se produce, no ciertamente porque nosotros la remitamos a lo que la literatura nos enseña sobre las manifestaciones del sexo en América, sino más bien por lo que se deduce de ella al tomarla al pie de la letra. La cita sigue un poco, pero ahí la corto, ¿no? Designemos la carencia subjetiva que se manifiesta aquí en sus correlatos culturales por la letra C. Este factor escapa tanto a los cuidados como a la crítica, mientras el sujeto se satisfaga en él y asegure la coherencia social. Pero si el efecto de discordancia simbólica que llamamos enfermedad mental llega a disolverlo, sería nuestra tarea restaurarlo. Es deseable, por ende, que el analista lo haya, aunque más no sea mínimamente, superado, ¿no? La carencia subjetiva, dice, a partir de pues la permeabilidad cultural que trata de ceñirse sobre la teoría, y es lo que está criticando también a los analistas, ¿no? A partir de estos desarrollos y de lo que se va trabajando también en otros campos, es lo mismo que refiere acerca de las teorizaciones de Piaget, ¿no? No se trata de traer esos conceptos de ese lenguaje ya instituido al lenguaje propio del psicoanálisis. No se trata de dejarnos comer tampoco por la cultura, ¿no? Y esto me remite a varios temas que ya hemos hablado de qué hacemos hoy en el psicoanálisis, ¿no? Y les comparto algo que concluye de esta lectura, ¿no? La carencia subjetiva sé que en las explicaciones que critica Lacan queda sometida y reducida al automatismo mecánico, pero esto a partir de la impregnación a la teorización de la sociedad actual, los discursos, saberes y prácticas imperantes. El factor C es el primer indicio de la falta sometida a la cultura, tanto en teoría como en la experiencia. A partir del registro simbólico, este factor no es explicado o explicitado, pero sí señalado, encuadrado, mas no es posible cuidar ni criticar, pues este se habita en la actualidad, se vive, aunque es posible mínimamente superarlo en este registro de lo simbólico. No es susceptible de destrucción o construcción, pues es el paso originario, dialéctico, fundamental para la estructuración de la psique y a la vez de el reconocimiento del sentido, ¿no? Entonces, pues ahí le voy a dejar porque más adelante habla del espíritu freudiano, ¿no? Y ya para terminar este escrito que les comparto, es por esto que la ciencia psicológica se contamina con los ideales de la sociedad que la engendra, pues ahí está por todas partes el completo ignoro de la carencia subjetiva, el factor C. Entonces, pues creo que este factor C es crucial para criticar tanto la formación de los analistas y la estructuración de ese entonces, y justo pues leyendo ahí otros artículos remite también a la cuestión del discurso del amo. Pero bueno, creo que aquí le voy a dejar antes de pasarnos a la siguiente y te escuchamos algo. Sí, justo, a mí lo que me hace mucho eco y justo como uniéndolo con el Wittgenstein, con Frege incluso, es este parrafito, ¿no? Dice, la analogía se acentúa si se considera la literatura que esta actividad produce para alimentarse de ella. A menudo se tiene en ella la impresión de un curioso circuito cerrado, donde el desconocimiento del origen de los términos, yo creo que habla de los conceptos del psicoanálisis, nos engendra el problema de hacerlos concordar, ¿no? Me parece que, no sé, justo lo que hablaba Iván también, ¿no? Que se piensa que Lacan
habla de lo real, simbólico, imaginario, siempre de lo mismo, ¿no? O que ahí va a aparecer un goce, ¿no? Y me parece que también con los freudianos pueda también parecer así, ¿no? Quizá cuando Freud desarrolla la teoría del narcisismo, eh, tiempo después desarrolla la pulsión de vida y de muerte, ¿no? No quiere decir que ahí en Freud ya haya una pulsión de muerte, ¿no? O una pulsión sí, de muerte, ¿no? Dice, donde el desconocimiento del origen de los términos nos engendra el problema de hacerlos concordar, y donde el esfuerzo de resolver este problema refuerza este desconocimiento, ¿no? O sea, me parece que por eso mi posición es teórica, ¿no? Sumamente teórica, ¿no? Dice, para remontarnos a las causas de esta deteriorización del discurso analítico, es legítimo aplicar el método psicoanalítico a la colectividad que lo sostiene, ¿no? Sí, sí es muy, muy sarcástico, ¿no? Dice, hablar en efecto de la pérdida del sentido de la acción analítica es tan cierto y tan vano como explicar el síntoma por su sentido, mientras ese sentido no sea reconocido, ¿no? Pero es sabido que en ausencia de ese reconocimiento, la acción no puede dejar de ser experimentada como agresiva, ¿no? Y justo aquí volvemos a lo que ya venía comentando Roberto, ¿no? Como a esa agresividad en psicoanálisis, a ese imaginario, ¿no? Que también Lacan lo comenta en Real Simbólico, ¿no? Dice, en el nivel en que se coloca, y que en ausencia de las resistencias sociales en que el grupo analítico encontraba ocasión de tranquilizarse, o sea, la resistencia del analizante, no quiere analizarse, los límites de su tolerancia a su propia actividad, ahora concedida, si es que no admitida, no dependen, no dependen ya sino de la masa numérica por la que se mide su presencia en la escala social, ¿no? O sea, me parece que si se le tenía tolerancia a eso era por lo que daban los psicoanalistas, ¿no? O lo que daban o cómo se presentaban, ¿no? Dice, los límites de su tolerancia a su propia actividad, ahora concedida, si es que no admitida, no dependen ya, no dependen ya sino de la masa numérica, o sea, de todos los analistas, por la que se mide su presencia en la escala social, ¿no? Todos esos analistas que están o sea, me parece que si el psicoanálisis se sostiene, es por lo mismo ¿cómo decirlo? Por su presencia en el mundo, digámoslo así, ¿no? O por su presencia en el contexto, podríamos pensarlo así, ¿no? Y me parece otra cosa, ¿no? Igual si tienen otra versión, tú tienes la versión, bueno, tú tienes la misma versión que yo, ¿no? Pero dice, estos principios bastan para repartir las condiciones simbólicas, imaginarias y reales que determinarán las defensas. Aislamiento, anulación, y en vez de negación, pueden poner de negación. Y en general desconocimiento, que podemos reconocer en la doctrina, ¿no? Sumamente... O sea, para Lacan me parece que es importante el conocimiento, no en el sentido muy general, ¿no? Sino el conocimiento de la teoría, ¿no? Dice, entonces aquí va esto es lo que les digo y quizá se pueda justificar con lo que les digo. Entonces, si se mide por su masa la importancia que el grupo norteamericano tiene para el movimiento analítico, se apreciarán en su peso las condiciones que se encuentran en él, ¿no? O sea, si es tan importante, como dice Roberto, este movimiento behaviorista, eh, se apreciarán en su peso las condiciones que se encuentran en él. Todo lo que Roberto nos comentó, ¿no? Esta parte del factor C, ¿no? Y justo esto que decías, ¿no? Sobre la teoría y esto que dice al final, ¿no? Por eso el espíritu de Freud estará algún tiempo todavía en el horizonte de todos nosotros,
porque también agradeciéndole a Ana Freud el habernos recordado una vez más la amplitud de sus puntos de vista, nos alegramos de que Levine nos informe que algunos, incluso en América, lo consideran, al igual que nosotros, amenazado, ¿no? Y bueno, justo eso, ¿no? Me parece que lo importante es que si el psicoanálisis, Lacan lo propone, si el psicoanálisis es que dura tanto, bueno, es que, ¿cómo decirlo? Si es tan admitida su práctica es porque hay muchos, ¿no? Eh, y bueno, olvidando el factor C y demás cosas, me gustaría leer esto ya para terminar y darle la palabra a Roberto. En el orden simbólico, en primer lugar, no se puede descuidar la importancia de ese factor C del que hablamos del Congreso de Psiquiatría, como de una constante característica de un medio cultural dado, condición aquí del antihistoricismo, ¿no? No hacer como una historia del paciente, no en un sentido como llenar una bitácora, ¿no? Sino como esa historia del futuro anterior. Puedo pensar que es así, en que todos están de acuerdo en reconocer el rasgo principal de la comunicación en los Estados Unidos y que a nuestro entender está en las antípodas de la experiencia analítica, a lo cual se añade una forma mental muy autóctona que bajo el nombre de behaviorismo domina hasta tal punto la noción psicológica en Norteamérica, que está claro que a estas alturas ha recubierto totalmente en el psicoanálisis la inspiración freudiana, ¿no? Recomiendo el de Zaretsky, Historia Social y Cultural. Hay un párrafo, no recuerdo el capítulo, también lo trabajé para la tesis, pero justo todos los psicoanalistas freudianos trataban de adaptarse a esa psiquiatría en Estados Unidos. O sea, yo creo que este güey, este güey Lacan, conocía la historia del psicoanálisis, porque o sea, si la verdad, si no hubiera sido por Estados Unidos, el psicoanálisis se hubiera extinguido en Europa, ¿no? Ya después en Estados Unidos, justo es lo que critica Lacan, se adapta a una concepción más eh, empirista, más de datos, más behaviorista, ¿no? Por eso dice, a estas alturas ha recubierto totalmente en el psicoanálisis la inspiración freudiana, ¿no? Y me parece que es el inconsciente, ¿no? Entonces, no sé, lo dejo por ahí para pensar. Sí, justo, pues tal cual, ¿no? La preponderancia de la teoría conductista, pues ahí se estaba comiendo al, al planteamiento psicoanalítico. Y como dices, a partir de la escala social, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Y que hay que retomar también, incluso para el psicoanálisis hoy en día, ¿no? Que pues a partir de las críticas que se hacen respecto a lo freudiano, a lo lacaniano y todo esto, pues nos vamos todavía un poco por la cuestión de la, de cómo se leyó, quizá, ¿no? Y como decía Iván, tal vez pues depende también del contexto justamente, y es lo que podemos rescatar acá, que justo Lacan está diciendo, este factor C es el factor de pues el discurso que se deja caer, ¿no? Y que a pesar de todo, pues el sujeto satisface algo en él, ¿no? No sé si dijo sujeto, también ahí tengo esa duda en la intervención del Congreso de Psiquiatría, ¿no? Porque dice, este factor escapa tanto a los cuidados como a la crítica, mientras el sujeto se satisfaga en él y asegure la coherencia social, ¿no? O sea, ahí podemos ver también pues esa ganancia que obtiene el sujeto de colocarse ahí, y podemos ponerlo ya en ejemplos más cotidianos, como la cuestión de los trastornos, ¿no? Que hoy en día está muy eh, pues dispersada, ¿no? Que tengo TDAH, que tengo trastorno límite de la personalidad, que tengo depresión, que tengo todo esto, ¿no? Y que a pesar de todo, pues deviene de la psiquiatría, a fin de cuentas, ¿no? Y por otro lado, también el movimiento conductista que se está moviendo hacia otro lado, es bien cagado porque yo justo estoy tirándoles un poco de argumentación en redes sociales y es gracioso porque
como dice el Iván, ¿no? Están descubriendo el otro y están descubriendo el contexto y todo esto. Por eso en su análisis funcional, incluso hasta llamarse analistas de la conducta, ya es como pues, una referencia enorme, ¿no? Hay un guiño tal cual. Incluso estaba leyendo un artículo que se llama Análisis Funcional de la conducta verbal del terapeuta, y usan términos como demanda, como, digo, todavía manejan sus propios términos, ¿no? Pero ya ve uno un entretejido bien interesante, ¿no? Y que me hace preguntar también en que si en algún momento no se convierte también el psicoanálisis en este factor C, ¿no? Que digo, no he encontrado algún rasgo que pueda ponerlo así, ¿no? En el que tal vez, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Me encontré por ahí también un canal de una cognitivo-conductual que dice que allá, pues justo la hegemonía es de eso, de psicoanálisis, y no hay otra, o sea, no hay manera ni siquiera de cuestionarlo. Y ese también se puede convertir en un problema, ¿no? Es lo que dice Lacan, o sea, no se trata pues otra vez repetir la misma historia, ¿no? Sino ya vimos que seguir a un ídolo provoca esto, seguir un discurso sin cuestionarlo provoca esto, pues ¿qué va a pasar, no? Y lo mismo creo que debemos hacer nosotros ahora, pues trayéndolo, les digo, como nuestra práctica actual, en relación con nuestras propias teorizaciones y pues el lugar del psicoanálisis en la sociedad, ¿no? Que pues la verdad yo creo que en México pues está muy perdido y tenemos que trabajarlo también en ese aspecto porque acá nos gana pues justo la cuestión, si bien no solamente conductual, pues sí, un poco, ¿no? Pues veamos la historia, viene también pues, de Estados Unidos y esto. No tanto su filosofía, porque hasta eso tiene planteamientos interesantes, ¿no? El Cantor y todos estos. Pero, pero más allá de eso, pues podemos decir que mucho de su estructuración se sigue manejando a partir de la adaptación del individuo a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que el análisis no es y que estaba convirtiéndose a partir de pues, estos planteamientos norteamericanos, ¿no? De la ingeniería humana. Y Lacan lo dice bien chistoso al final de esta parte, ¿no? Lo voy a leer así de rápido. Eh, por cuyo medio de reducción, no, como la pila de platos cuyo derrumbe se destila en la exhibición clásica para no dejar entre las manos del artista más que dos trozos desemparejados, ¿no? Por el destrozo. La construcción compleja que va desde el descubrimiento de las migraciones de la libido a las zonas erógenas hasta el paso metapsicológico de un principio de placer generalizado hasta el instinto de muerte, se convierte en el binomio de un instinto erótico pasivo modelado sobre la actividad de las despiojadoras, otra referencia, caras al poeta, y de un instinto destructor, simplemente identificado con la motricidad. O sea, haberlo mecanizado, ¿no? Y esa es la crítica que se está poniendo acá, primero que nada por la formación de los analistas, pero también por pues toda esta impregnancia del discurso conductista que ya se estaba pues volviendo hegemónico en Estados Unidos. Y bueno, obviamente esto con sus contextos sociales, económicos, culturales, ¿no? Pues qué es lo que buscaba el americano, pues vivir el sueño americano, ¿no? Trabajar acá, tener tu familia y ser feliz pues, siempre, ¿no? No es no estarte preguntando estas cosas como, pues, mi deseo, ¿qué es eso? ¿no? Yo nada más quiero, pues, lograr esto y ya. Y creo que a partir de esto también, pues, este texto me remite a la pregunta que hacías, ¿no? De qué tan válida es una crítica hasta cierto punto. Y creo que justo este texto como tal vez esta crítica ya no es válida, porque pues ya no tenemos estos problemas. Pero, pues como dijo Iván, ¿no? Podemos repensar este problema ahora acá, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el psicoanálisis acá, ¿no? ¿Cómo puede hacer algo el psicoanálisis acá? Y si tiene que tener el mismo lugar, ¿no? Yo les lanzo mi misma intervención de siempre, ¿no? Siempre tenemos que dejarlo en el diván, ¿no? En el consultorio, o podemos traer otros saberes al psicoanálisis, no para sustituir ese lenguaje con otro, ¿no? Sino más bien justo para pues, promover un movimiento dialéctico, porque a fin de cuentas, si solo leemos psicoanálisis y psicoanálisis y psicoanálisis, pues nunca nos vamos a mover de ahí, ¿no? Pero pues bueno, cedo la palabra a Alan y creo que yo a partir de aquí ya no tengo más que decir por ahora. Sí, igual ya le cierro, ¿no? Justo pensando como en eso de la crítica, la verdad es que esa pregunta la vengo planteando pues, desde que empiezo, bueno, ya hace bastante, ¿no? Pero poco a poco como que se va dando una forma, ¿no? Y quizá ahorita la crítica ya no sería como esa adaptación,
¿no? Yo diría que la crítica sería como esa parte de la psicología de las emociones, ¿no? Anda muy en tela de juicio como eso de deja soltar tus emociones, ¿no? O vívelo, o cosas así, ¿no? Me parece que pueda pensar que la crítica pueda venir para eso, ¿no? O sea, yo veo mucho en Instagram, mucho en Facebook, que lo más importante es lo que sientes, ¿no? Y sobre todo como ese individualismo en el que se justifica uno, ¿no? Yo lo siento y yo lo vivo, ¿no? Eh, entonces, pues creo que sí, ¿no? Siempre hay una crítica, siempre debe de haber una crítica. Yo estoy en el grupo de Gustavo y ahí son muy brownsteinianos, pero con Marx, ¿no? Entonces, eh, me parece que se pueda criticar ese marxismo, freudomarxismo o marxismo analítico del psicoanálisis, porque hay muchas cosas en las que erran, no piensan que la psicología trabaja con un individuo concreto, cuando eso es una psicología muy del sentido común, ¿no? O sea, no observan toda esa psicología, no sé, como la interconductual, ¿no? La histórico-cultural, ¿no? Entonces me parece que va por ahí. Y bueno, justo, también quería decir que la psicología también se conserva por eso mismo que es el psicoanálisis, ¿no? Su presencia en la escala social, ¿no? Por eso es que la psicología también se pueda conservar por su presencia en la escala social, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que ya también la dejo aquí para seguir trabajando un poquito la otra sesión. Esto también que sigue, que es muy interesante, ¿no? Sobre el talking shop, ¿no? Y sobre el fariseo, ¿no? Y bueno, para justificar, en la página 239 hago un salto muy alto y digo, y dice Lacan, ¿no? Afirmamos por nuestra parte que la técnica no puede ser comprendida ni por consiguiente correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan. Nuestra tarea será demostrar que esos conceptos no toman su pleno sentido, sino orientándose en un campo de lenguaje, ¿no? Aquí yo creo que también podríamos pensar como una teoría del lenguaje de Lacan, ¿no? Así como Wittgenstein propone los juegos del lenguaje, Lacan lo transpone a la física cuántica, ¿no? Eh, Les voy a pasar el texto de Krinkevich, justo para que lo conozcamos de algunos videos de él. El campo del lenguaje es eso físico, eso lo saca de la física, sino ordenándose a la función de la palabra, ¿no? Una función matemática, ¿no? Un uno bueno, la función solo es en función de otra, ¿no? Y no siempre quiere decir lo mismo, ¿no? Como esto que proponía Frege, ¿no? Entonces quizá ahí me justifico en eso y bueno, estuvo buena la plática, ¿no? A pesar de que no leímos mucho. Bueno, sí habíamos leído, pero tenemos un poco de hueva, ¿no? Pero creo que aquí le dejo para seguir trabajando esto la siguiente sesión. Gracias. Sí, sí, pues va, pues yo creo que aquí le cortamos y a partir de esta página que es la que 238, 238, 239, acabando la 38 y yéndonos a la 39, pues retomamos, ¿no? Y pues nada, ya terminamos